vamos a continuar con la jornada, vamos a seguir hablando de cosas que consideramos que son súper interesantes y en este caso tenemos también la suerte de contar con Juan Manuel García, director de transformación digital de Ceralto Siro Foods, y nos va a hablar de la experiencia de un gran grupo empresarial como es el caso de Ceralto Siro Foods. Juan Manuel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues nada, como os decía, gracias por la invitación, por dejarnos contar nuestra experiencia y yo creo que por lo más importante, ¿no? Que todos aprendamos un poco de la industria 4.0, ¿no? Cómo implantarla y cómo ir aplicando estas mejores prácticas en el mundo de un sector tan complejo como el agroalimentario. Un poco lo que yo hoy quería compartir es cómo estamos aplicando diferentes técnicas de Industria 4.0 en todo el ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Nuestro producto proviene del campo, nuestra principal materia prima, y acaba en el consumidor. El recorrido le vamos a hacer al revés. ¿Cómo podemos aplicar metodologías o técnicas de Industria 4.0, nuevas tecnologías de las que hemos hablado, se han ido hablando esta mañana, para hablar con el consumidor, para entenderle y cómo en ese recorrido pasamos por la fábrica, por la planta de producción y acabamos en el campo, ¿no? Donde también hay aplicación de tecnología. Ceralto Siro, compañía global especializada en productos alimentarios con base cereal principalmente, es nuestra principal materia prima y bueno, pues en esas categorías de productos, ¿no? Galletas, cereal de desayuno, snack, pasta. Abajo vemos diversos de nuestros productos, ¿no? Muchos de ellos en vuestras cocinas seguramente, ¿no? Datos económicos y de cifras del año 19 y bueno, pues estamos en un momento de cambio en la compañía, pero bueno, pues sí mantenemos esa presencia internacional en 6 países, 5 países y bueno, pues con un volumen importante, ¿no? Nuestro propósito como compañía, que yo creo que es nuestro sueño, el motivo principal por el que todos estamos implicados en la compañía es cultivar sueños para nutrir a más personas cada día, ¿no? Al final somos una empresa de alimentación que nuestro propósito es alimentar cada vez a más, nutrir cada vez a más personas, ¿no? Y para ello empezamos siempre pensando en el consumidor, ¿no? La persona que al final se lleva nuestros productos y creemos que es imprescindible conocerles cada vez más y ¿por qué no?, utilizando herramientas de tecnologías de la industria 4.0, ¿no? La capacidad de cómputo de los sistemas cada vez es más asequible, más potente y ya no se necesita inversiones brutales. Por lo tanto, ya podemos abordar estos proyectos todas las compañías, ¿no? No es una cosa que ya no sea accesible, ¿no? La inteligencia artificial cada vez está más cerca de todas las compañías, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en un proyecto que nos permite detectar tendencias tempranas de consumo, ¿no? Sobre nuestros productos, sobre nuestras materias primas, para poder innovar en nuestros productos, en nuestros procesos productivos, ¿no? Es una línea de trabajo de nuestro centro de innovación, I+D+A, en el que colaboramos muy estrechamente dos áreas, el área de transformación digital, de tecnología, con el área de innovación de producto, de I+D+A, para poder, hemos creado una plataforma, y llamamos I+Radar, que nos permite esa captación de tendencias, ¿no? ¿Qué aplicamos de tecnología o de tecnologías de industria 4.0? Sobre todo inteligencia artificial para procesar información que ahora mismo ya está disponible en fuentes abiertas, ¿no? Una herramienta que es capaz de leer millones de páginas web y de tweets de una forma automática, que sería imposible hacerlo por personas humanas, pero no solo leerlas, sino interpretarlas, entenderlas y aplicar inteligencia a esas respuestas, ¿no? Pudiendo identificar emociones sobre un tweet, sobre un blog, sobre un post de un blog, y esas emociones luego categorizarlas, con lo cual podremos anticipar tendencias, ¿no? Es una herramienta que tenemos en uso, en producción, y que desde el equipo de I+D+A utiliza para la detección de nuevos productos, ¿no? Un ejemplo
un producto que salió al mercado el año pasado, el año anterior, ¿vale? Entonces, un producto que su principal ingrediente venía a ser guisantes y lentejas para un mercado concreto y partió de esa captación de información, ¿no? Un ejemplo de cómo la industria 4.0, las nuevas tecnologías nos ayudan en este recorrido. Primer punto, el consumidor, donde nos permite detectar esas tendencias, y el siguiente paso es esas tendencias transformarlas en un producto, sería el área de I+D+A, pero luego sobre todo ese producto poderlo industrializar, donde llegamos al mundo de las operaciones, a la fábrica, ¿no? Unas fábricas que dentro de nuestro modelo de operaciones, como poder cada día ser mejor empresa, una de nuestras líneas de trabajo es la transformación digital y la industria 4.0. Al final, es uno de los pilares por el cual las operaciones cada vez van a ser más eficientes, más seguras, más potentes, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que la tecnología tiene que ser, y en tecnología incluimos todo, ¿no? La parte más de industria o temas más de digitalización, un facilitador imprescindible para que el resto de áreas de la compañía sean más eficientes, simplifiquen sus procesos, los automaticen. Y así empezó el proceso de digitalización. Yo creo que en las operaciones de Cereal Tosiro ha habido dos partes, ¿no? Primero, esa digitalización de los procesos, esa eliminación del papel y de procesos muy basados en papel en las plantas, que fue el quitarlos, las fábricas sin papeles que nosotros identificamos, ¿no? Es nuestro framework de trabajo y de digitalización en planta. Parecía un reto imposible allá en el 2015 cuando se implantó el que los operarios que estaban acostumbrados a anotar sus procesos en papel y esos datos luego se gestionaban, pasaran a un modelo completamente digital, ¿no? Con diversos dispositivos móviles, con pantallas táctiles por toda la línea. Pero fue el primer paso para, primero, digitalizar los procesos de trazabilidad, lo cual nos aseguraba la seguridad alimentaria y diversos procesos internos, pero sobre todo para acostumbrarles a tener una plataforma sobre la que nuevos procesos de digitalización pensados en Lean Manufacturing y similares pudieran tener cabida, ¿no? Y generarnos con ello procesos más eficientes, ¿no? La siguiente fase de las operaciones, que es donde estamos trabajando ahora, una parte de digitalizar todos los procesos del Lean Manufacturing. Vemos un ejemplo de gestión de incidencias, de reclamaciones, de diversos procesos muy pensados en el mundo de la operación, 5S, un 8D, diversas metodologías de planta. Pero luego la siguiente parte también es no solo conectar al operario con el sistema, que podría ser eso, interfaz de un smartphone, de una pantalla táctil, sino conectar las máquinas directamente a los sistemas, ¿no? Y entendido por sistemas LRP de la compañía, donde tenemos todo el conocimiento de nuestros procesos transaccionales, ¿no? Esa conexión de las máquinas, que en otros entornos, en otras industrias, parece nativa, ¿no? Porque ya han estado haciéndolo mucho tiempo. Quizá en la industria agroalimentaria no se ha hecho tan evidente como hasta ahora, ¿no? Además, procesos en los que contamos con líneas de diferentes antigüedades, más modernas, más antiguas, más conectables, menos conectables, y donde ese mundo siempre estaba muy fuera del área de tecnología, ¿no? Bueno, pues el primer paso es cómo me conecto a esas máquinas, qué información necesito, qué información tengo que sacar de esa máquina, y son diferentes procesos pilotos que hemos hecho durante estos últimos años que ya nos permiten tener en ciertas plantas y en ciertas líneas información en tiempo real, pues desde nuestro O en línea, desde nuestras paradas, o como estamos viendo, diversos ejemplos de datos de la máquina que nos permiten eficientar procesos, ¿no? Desde procesos de suministro de materia prima en las líneas de producción a tamaños en tiempo real de productos, que con ello podemos mejorar nuestra calidad, ¿no? En este momento es la fase más pura, ¿no? De Industria 4.0, ¿no? Cómo conectar las máquinas, esos datos, extraerlos, analizarlos y aportar valor a los datos, ¿no? Yo creo que en esa línea es donde estamos avanzando. Y la tercera pata de nuestro
de nuestro ciclo es el campo, ¿no? Nosotros también tenemos una línea de negocio basada en el agro, en conocer nuestro producto, con dos fases, ¿no? Primero, somos uno de los mayores consumidores de cereal del país, necesitamos conocer muy bien nuestra materia prima y para ello decidimos hacernos agricultores, ¿no? Para poder conocer las mejores variedades de producto que nos aseguran los mejores productos, ¿no? Ese proceso de ir al campo lo hicimos también con la tecnología, ¿no? Es decir, poder tener los tractores, los procesos agronómicos conectados entre sí, conectados a nuestro ERP, conectados a nuestros sistemas y poder predecir y trabajar sobre esos datos, ¿no? El mundo agrario tiene unas capacidades tecnológicas muy importantes, tiene unas herramientas muy potentes y es necesario explotarlas. Y al final no siempre es necesario ser una gran compañía para acceder a ellas, ¿no? Seguramente son más accesibles de lo que pensamos y seguramente el proceso es cómo somos capaces cada uno de los interlocutores o cada uno de las personas de este mundo de ponerlos en valor a su justa medida, ¿no? Dos ejemplos de diversos procesos de cómo analizando esos datos podemos trabajar y conocer mejor nuestra cadena de valor. ¿De acuerdo? Porque al final el objetivo es tener esa cadena de valor completa, completamente trazada en nuestro sistema, lo cual nos permite aumentar nuestro conocimiento y asegurar esa seguridad alimentaria. Ir a procesos de agricultura de precisión, donde la tecnología ayuda al agricultor a todas sus tareas y ese conocimiento del dato, ese poder correlacionar los datos de la materia prima con los datos de producción, asegurarnos esos procesos de mejor calidad en nuestras operaciones y en nuestros procesos productivos. ¿De acuerdo? Y luego hay una pata importante en esto de la industria 4.0, cualquier proceso de digitalización. Yo creo que son las personas. Al final, la tecnología la tenemos, es necesaria, es la herramienta principal sobre la que hay que trabajar, pero al final esa tecnología sin las personas se queda en una caja negra, ¿no? Las personas son las que tienen que aportar realmente más valor a esa tecnología, que aportar su conocimiento y son las que van a ser los tractores de esa tecnología en la compañía. Por ello es imprescindible y yo creo que es algo crítico en cualquier proceso de transformación digital de una compañía, en cualquier proceso de implantación de sistemas digitales, que las personas que van a usar el sistema al final, que van a ser sus propietarios o sus usuarios, estén siempre en línea con el proyecto, que estén siempre, vean ese proyecto como suyo, haciéndoles partícipes del mismo. Procesos de formación imprescindibles, es decir, el usuario al que le dicen, mira, en vez de hacerlo en papel, lo vas a tener que hacer en este dispositivo, tiene que saber usar el dispositivo, con lo que hay que enseñarle, hay que acompañarle y escucharle también para ese aporte de valor, porque al final seguramente ellos son muy conocedores de sus procesos y te van a aportar ese conocimiento que a veces desde el mundo de la tecnología no llegas a ellos, ¿no? Y bueno, pues por ir concluyendo, y yo creo que por abrir el punto del debate, ¿no? Un poco tres pilares que siempre vemos o que veo en el mundo de la industria 4.0, ¿no? Evidentemente la tecnología es la primera pata. Es decir, tenemos muchas herramientas, muchas tecnologías disponibles para avanzar en la digitalización. Yo creo que esas 5 recogen la mayor parte de ellas, es decir, primero la necesidad de la comunicación. Es decir, hoy en día las capacidades de comunicación en nuestro país, desde comunicaciones 4G, ya empieza a haber pilotos de 5G reales, comunicaciones en planta desde cableadas, wifi, nuevas comunicaciones vía radio, que permiten que ya no sea una ilusión conectar una máquina y que ese dato suba al cloud. Es la primera barrera que ya tenemos resuelta, ¿no? Tecnológicamente las comunicaciones están ahí, disponibles para todos y ya no son costes desorbitados, que también siempre es una gran barrera. Las capacidades de procesamiento de datos, lo he dicho al principio, ¿no? Ya
son muy accesibles, hay diversas plataformas y ahí podemos pensar en plataformas on-premise, plataformas en cloud, con diversos vendors en el mundo cloud que hacen que esas capacidades de procesamiento de datos, esas capacidades de inteligencia artificial sean accesibles, muy escalables y solo necesites pues, una empresa que te asesore para ello y te ayude un poquito. Una parte que es crítica y sin la cual el riesgo de la industria 4.0 es muy elevado, ¿no? Que es la ciberseguridad. Creo que es la parte sin la cual ningún proyecto de industria 4.0 debería abordarse. Al final, el hecho de que nuestras máquinas estén conectadas hace que, sobre todo si ya las conectamos a las redes del ERP, a las redes de sistemas tradicionales o las conectamos al cloud para llevar datos, hace que los riesgos que hoy tenemos, que todos somos conscientes en nuestros dispositivos tecnológicos, ransomware, phishing, ataques, todo ese tipo de tecnologías se traspasa al mundo industrial que además no tiene los niveles de protección y de madurez tecnológica que tenemos en el mundo IT, ¿no? Por lo tanto, la ciberseguridad es esa capa básica que da soporte a la industria 4.0, pero una capa básica de facilitadora igualmente, ¿no? Porque no consiste en decir esto no lo puedes hacer, sino esto no lo puedes hacer así, hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y luego la existencia de múltiples dispositivos y de nuevas tecnologías, hemos hablado antes de los análisis de espectro, que cada vez están más accesibles y que se pueden integrar en los procesos productivos, ¿no? Y al final es como ese mundo de tecnología de sistemas tradicional de IT y como el de operaciones se pueden unir. Yo creo que es una capa muy madura que tenemos ya y que es uno de nuestros pilares, ¿no? Hemos hablado de personas antes un poquito, ¿no? Deben ser el motor del cambio, deben ser el punto sobre el cual construir toda la parte de tecnologías del sistema, ¿no? Y las que van a potenciar el uso de esa industria 4.0, tanto en los equipos de implantación como en equipos de usuario final, ¿no? Hay un punto crítico, ¿no? La multidisciplinaridad en esos proyectos de implantación. No tiene sentido que implantemos un proyecto de industria 4.0 de tecnología en el mundo de operaciones desde un área de IT sin contar con el área de operaciones. Fracasará seguro. Lo mismo en otras líneas, ¿no? Al final son procesos comunes en los que varios integrantes de la compañía deben tenerlo claro, ¿no? Que la tecnología es el facilitador y que necesitamos hacerlo juntos para conseguir el objetivo común. Y luego la parte de procesos, ¿no? Que al final siempre parece que es la última, pero igual es la primera en la que hay que pensar. Primero, la industria 4.0 tiene que estar basada en la simplificación. Seguramente, antes de abordar un proyecto de implantación de una tecnología de industria 4.0, hay que pensar si nuestra actual situación es suficientemente simple o no. Porque cuando un proceso es complejo y añadimos tecnología, seguramente porque tenemos muchas excepciones, muchas manualidades, la tecnología no ayudará en exceso, sino que será complicarlo, ¿no? Por eso siempre pensemos en simplificar el proceso antes de implantar tecnología. Y luego, tener muy clara la necesidad que vamos a resolver con la tecnología. Esto de matar moscas a cañonazos pues puede pasar, ¿no? Es necesario un sistema tecnológico en este proceso, sí, ¿por qué? ¿Qué retorno? Tener esa respuesta clara siempre ayuda, o siempre debe ser básica. Y lo mismo en el análisis del dato. Evidentemente, contar con datos de nuestras variables de producción es necesario, nos aporta valor, pero tenemos que resolver primero, tener claro qué dato necesito de nuestra línea de producción. Cada cuánto tengo que captar ese dato para poder analizarlo, ¿no? Porque al final captar todos los datos de una línea pues podría tener sentido, pero no será operativo, sino primero resolvamos qué necesito medir, para qué lo necesito medir, y seguramente eso me ayude a identificar qué tecnología necesito y cómo lo implanto. Porque al final tiene que haber un retorno del proyecto. La industria 4.0 siempre aporta eficiencias, pero al final tiene unos costes asociados, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay que tener claro qué retorno me va a aportar esa tecnología que implanto y qué retorno operativo me va a aportar, ¿no? A quién voy a beneficiar en la compañía y qué retorno me va a aportar. Son respuestas a las que hay que dar, hay que hacerse en algún momento de los procesos de implantación de proyectos de tecnología y de industria 4.0. Y yo creo que abierto a las preguntas, al debate, porque seguramente sea donde más podamos compartir.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Me quedo con esa última reflexión tuya que me parece súper interesante y perdonadme que coja la vara de mando ya que tengo el micrófono a mi disposición, pero el no volvernos locos con los datos, el no volvernos locos con la tecnología, sino ver qué datos y qué tecnología tengo que utilizar en cada proceso, porque al final es que nos volvemos locos, quiero datos, pero realmente son necesarios. Bueno, me parece una estupenda reflexión. Muchas gracias por tu ponencia, por favor. Muy bien, si os parece bien, empezamos con las preguntas. Manos levantadas, todos los que queráis hablar con Juan Manuel en este caso. Y tenemos alguna pregunta ya en directo. Voy a recuperar yo el control, así que también divido tu ordenador y te dejo tranquilo. Vamos a ver, ahí la tengo. Espera un segundín. Ahí está, perfecto. Muy bien, primera pregunta, nos la traslada Eva en este caso. Si aplicar inteligencia artificial ya no supone un problema de inversión, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el principal freno para su implantación en la actualidad en el sector agroalimentario? Yo creo que va un poco en la última reflexión, ¿no? El identificar el para qué voy a aplicar esa inteligencia artificial, esas capacidades de proceso que hay en el mercado, ¿no? Y luego dos reflexiones. Una, ¿para qué la necesito? ¿Qué proceso me va a ayudar a resolver de mi compañía? Y luego, cómo la aplico, ¿no? En el cómo la aplico seguramente hay dos tendencias, ¿no? Contrato un equipo de desarrollo y hago una solución a medida para mí y eso va a encajar perfectamente en mi necesidad. Seguramente en costes se me vaya un poco más. O utilizo plataformas existentes en el mercado que me aceleran esos procesos de adaptación, ¿no? Cualquiera de las dos vías tiene sus pros y sus contras y habrá que encajarla o adaptarla a esa primera pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad me va a resolver esa inteligencia artificial? ¿Me va a resolver, en nuestro caso fue el tema de detección de análisis de información pública para un tema concreto? Bueno, hay soluciones de inteligencia artificial para que ya están aplicándose, que es que esto hay cosas que se aplicaban desde siempre. Por ejemplo, cámaras de infrarrojos que detectan si un producto tiene una forma u otra, pero en el fondo hay un proceso de inteligencia artificial, ¿no? Pues, el para qué yo creo que siempre es importante resolvérselo. Estupendo, Juan Manuel. Nos quedan tres preguntas en concreto para llegar a esta parte, al Ecuador de la jornada. Sí te agradeceré si eres tan amable para intentar mantener los horarios, brevedad en la respuesta, ¿vale? Que vamos un pelín Intento. justo. Muchas gracias. Nos dice Alfredo, ¿se aplica la tecnología digital al control de la materia prima para evitar que haya riesgo de alergias e intolerancias potenciales en consumidores? Si es así, ¿cómo se hace? Ahí la parte de intolerancias la defines antes de la tecnología, ¿no? En la tecnología tienes diversas herramientas para asegurar que esa materia prima coincide con la que tienes definida en la receta y eso es pues procesos de confirmación de que esas materias son la que toca y no otra, en procesos de suministro de la materia prima en la receta y eso lo gestionamos con el ERP principalmente, con nuestras fábricas sin papeles. Y luego la parte de analítica de las materias primas más enfocada en la calidad de esa materia prima que en la parte de alergias, ¿no? Porque las alergias tienes ese filtro de que has definido ya la receta de tu producto y tienes la materia prima que corresponde con la receta, ¿no? Procesos de si esta materia no coincide antes de echarla al proceso productivo en un escaneado de códigos de barras, si este código de barra no es el que hay que echar, pues no me va a dejar el sistema seguir, ¿no? En esas dos Muy bien. líneas. Nos preguntaba Roberto, al principio del proceso, ¿es clave el diseño de la hoja de ruta clara al inicio del mismo, de este proceso? ¿Cuáles son las principales dificultades que os habéis encontrado en este proceso? Pues el tener la estrategia clara ayuda, evidentemente, ¿no? Saber hacia dónde quieres ir y eso es complicado, ¿no? Porque además en diversas áreas, ¿no? Tenemos consumidor, campo, producción. Es complicado tener una misma estrategia, ¿no? Pero ayuda la visión a muy alto nivel. Queremos ir a la industria 4.0 y a qué cosas en concreto y ya las ideas están civilizando. ¿Dificultades en las que te encuentras? Pues yo creo que hay una que también la mencionaba, ¿no? Ese crear equipos multidisciplinares hacia un objetivo común en el que el objetivo no siempre es claro, ¿no? Es cómo sensorizo una línea, pero igual el objetivo no es sensorizar, sino es obtener los datos y entonces ya cambia ese equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que esas dificultades son las principales, ¿no? Y una que yo creo que también es relevante, ¿no?
y que ayuda, y depende de la distancia que haya entre los equipos de informática, de IT, de sistemas y los equipos de ingeniería. Cuando estos están más cercanos, toda la parte técnica es más fácil. Cuando estos están más separados, y en la industria tenemos los dos escenarios, esa parte técnica es más compleja, ¿no? ¿Quién es el propietario de la tecnología o de la gestión de la tecnología? 3 dificultades que yo creo que son relevantes y a tener en cuenta. Fenomenal. Vamos con la última pregunta, no tenemos tiempo para más, Juan Manuel. Nos la hace en este caso Manel y son 2 preguntas. ¿Os habéis planteado un Data Lake Central? ¿La fábrica sin papeles la gestionáis desde arriba, RP? El tema de Data Lake, sí, estamos planteándonos una figura de Data Lake único para toda la compañía y ahí, bueno, pues nuestro RP es SAP, tenemos procesos con SAP y estamos pensando que puede ayudarnos en esa parte, ¿no? Mucho para la parte, sobre todo para la parte más de Industria 4.0, más que para la parte de inteligencia artificial que hemos visto de consumidor. Es una estrategia y bueno, hay muchas opciones y seguramente hoy decides una cosa y en X años te va a tocar cambiarla, seguro. Y luego la parte de fábricas sin papeles, el punto central es el RP. SAP es nuestro sistema central de información, nuestro punto único de datos y desde ese llegamos a la fábrica, ¿no? Con diferentes interfaces pensados en la fábrica. Evidentemente, una transacción de SAP en una fábrica es inviable porque no es usable. Hay que hacer una interfaz que permita un uso sencillo para los personal de planta, poder hacer los procesos que hay que hacer en SAP, pero de una forma con una interfaz táctil, ¿no? Al final viene del RP para la planta, ¿no? Y luego hay que interfacearlo de alguna forma con diferentes procesos de máquina. Pero el origen es el RP. Muy bien, Juan Manuel. Pues oye, ha sido un placer tenerte con nosotros, escucharte este ratito. Lamento las dificultades de tiempo, pero son muchas ponencias, pero bueno, lo hemos hecho, creo que nos hemos coordinado muy bien. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y a seguir disfrutando de la jornada.